El INBM presenta Saliendo de México, todo es Cuautitlán. Este programa es narrado por el cronista de Cuautitlán, Hilario Espinosa. Buenas tardes, estimados oyentes. Se han cumplido 500 años de este suceso, que para nosotros los mexicanos fue la noche de la victoria. Para los españoles o castellanos, la noche triste. Hoy, martes 30 de junio de 2020, se cumplen 500 años, cuando los castellanos decidieron escapar después de varios días de estar sitiados en el Palacio Real de los mexicas. Acosados estos y sufriendo abastecimientos de alimentación y guerreando continuamente por Cuitláhuac y sus guerreros, planearon y decidieron escapar, pero desde luego llevándose el valioso tesoro robado a Moctezuma. Esa tarde hubo una gran llovizna, acompañado de una fuerte granizada. Hernán Cortés repartió el botín a sus soldados mientras pasaba la lluvia, esperando que se hiciera más de noche para poder escapar y emprender la marcha por la vía más corta, que era hacia el pueblo de Tlacopan, hoy Tacuba, porque hacia Iztapalapa era mucho más largo y por ende más peligroso para ellos. Cortés llevaba cautivos parte de la familia de Moctezuma, que ya había muerto, que era un hijo y dos de sus hijas de Moctezuma. También como rehenes al heredero de Chimalpopoca, a la señora doña Luisa, hija de Xicoténcatl, a Cacama, que para Cortés era también muy significativo. Cortés se hizo acompañar por un grupo selecto de sus soldados, como lo fueron Alonso de Ávila, que 1 año, 2 años después fue nombrado encomendero del pueblo de Cuautitlán, que era una vasta zona territorial. También era acompañado por Cristóbal de Olid, Diego de Ordaz, entre algunos otros, y 100 de a pie, para que estos acudieran como refuerzos a donde fuera necesario. Cortés también se hizo acompañar por miles de guerreros tlaxcaltecas, que eran sus aliados, centenares de mujeres de servicio, y cerraba la huida un grupo de españoles e indios, donde estaban al mando Pedro de Alvarado, Juan Jaramillo y algunos otros de sus principales. Un soldado llamado Blas Botello, nigromante o astrólogo, había predicho que si esa noche no salían de Tenochtitlan, todos podrían perecer. Él, como muchos otros, murieron contándose Blas Botello, y entre sus papeles hallaron los escritos de sus vaticinios que predecían su propia muerte. Era pasada la medianoche y continuaba el aguacero y grandes truenos. Su ida fue con destino hacia el pueblo de Tlacopan, sin pensar los españoles que los descubrirían en su retirada, y todo esto se debió a una mujer mexica que salió a buscar agua, y esta, al darse cuenta, empezó a gritar para dar la voz de alerta a los habitantes de la ciudad de Tenochtitlan, gritando: «Mexicanos, ya se están fugando nuestros enemigos, ya se van», repitiendo estas frases varias veces. Un capitán llamado Magarino, con 150 indios tlaxcaltecas, cargaban un puente de madera portátil improvisado que serviría para atravesar los canales y zanjas.
Con el grito de alerta hecho por la mujer, los guerreros tenochcas, al mando del valeroso Cuitláhuac, iniciaron el encarnizado combate por ambos lados del camino de la calzada a Tlacopan, habiendo agua de ambos lados. A la salida de la ciudad, los fugitivos libraron unos cuantos canales nada más, con su puente de madera portátil, hecho al mando de Magarino, como lo dije. Pero donde hoy está la iglesia de San Hipólito, que también se venera a San Judas Tadeo, se vencieron las vigas del puente portátil, pues no resistió el peso del tropelío de soldados cargados con tanto oro y plata y muchas joyas. También tenían que pasar por ahí mulas cargadas con todo lo que se habían robado. Llevaban mucho peso y más, tanto españoles y demás aliados. Más aparte, el suelo estaba reblandecido por la lluvia. Fue un factor importante para este desastre. Las vigas se colapsaron, se enterraron profundamente y con el pánico ya no pudieron moverlas. Desde ambos lados eran flechados, lanceteados. Lo que siguió fue el caos, gritos de horror, ayes y desesperación. Cruzaban a nado los que lo sabían hacerlo. El canal comenzó pronto a llenarse de cadáveres, cañones y todo lo que podían arrojar para poder salvarse. Los que no lo hicieron se ahogaron con su tesoro robado. Fue un ataque sin misericordia esa noche, hecha por el gran coraje de los tenochcas. Fue cosa de espanto. No había hombre que ayudase y diese la mano a su compañero, ni aun a su propio padre, ni hermano a su propio hermano, recordará Fray Francisco de Aguilar. La artillería y el tesoro se habían perdido. Sobre muertos y caballos y bultos que estaban en ese puente cuajado de ellos, no hubo tal salto de Pedro de Alvarado, que lo habían hecho esto histórico, pero aquí le refuta en la historia el cronista castellano Bernal Díaz del Castillo a Francisco López de Gómora del dicho salto. Señores oyentes, les diré que el árbol de la noche triste no está en Popotla, está en Naucalpan. La artillería y el tesoro se habían perdido, formada sobre todo con soldados de Pánfilo de Narváez, que, como hemos sabido, que con él venía un negro que traía la gran peste que asoló muchísimo al pueblo mexica. Murieron más por la peste que traía este negro que por la misma guerra. Pues bien, solo sobrevivieron Pedro de Alvarado, muy mal herido, y 4 soldados, y muchos otros aliados tlaxcaltecas, entre los que se contaban a Juan Velázquez de León y otros más. Cuando esto lo supo Cortés, que se lo contaron, se le derramaron las lágrimas de los ojos. Nos contaba en este caso un gran periodista y cronista llamado Ricardo Pueri Cervantes, cronista de Naucalpan. Ya falleció este colega, y en un pequeño libro narra estos hechos del 30 de junio de 1520. Tómese nota, dice Pueri, de que también de ese lugar a Popotla, punto del supuesto árbol y del supuesto llanto de Cortés, la distancia relativamente es muy corta, pues hay solamente 3.150 metros. Y queda fuera de realidad la suposición de que los mexicanos dejaron de perseguir a Cortés y le permitieron reposar ahí en Popotla. Es una cosa ilógica esto. Entre los que constataron y en parte vivieron la culminación de aquella noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, y que luego habrían de narrar
a sus descendientes estuvo el cacique otomí Cuautli, cuyo comportamiento, al igual que el de otros caciques de la misma filiación y zona, fueron tolerantes para los muy maltratados españoles que subieron la pequeña elevación del cerro llamado Totoltepetl, años más tarde llamado Cerro de los Remedios, porque en ese lugar los españoles abandonaron la imagen de la Virgen de los Remedios ahí por una magueyera. Entonces ahí se ha levantado el santuario que hoy muchos han visitado o muchos visitamos en otra época, y el santuario está en honor a la Virgen de los Remedios. Los indígenas de la zona conocieron desde entonces como el jefe de aquella diezmada tropa, luego de que ésta fue acomodada en la parte alta del pequeño cerro. Descendió Hernán Cortés con su compañía, con su tropa y sus capitanes a un arroyo, corriente ahora muy sucia y llamada Río Chico de los Remedios o Río San Juan. En aquel entonces el agua era limpia, cristalina y fresca, donde ahí refrescaron su fatiga. Enseguida, a 10 metros de dicho arroyo, sobre el tronco de un sabino, que es lo mismo que ahuehuete, entonces ahí todavía sigue este ahuehuete. Y como testigo silencioso de si Cortés lloró o no lloró, este árbol, Cortés reposó su cuerpo y ocultó la cara entre sus manos. No sabemos si ahí lloró. Eso es lo que aquellos otomíes contemplaron allí en el arroyo y el sabino de San Juan Totoltepec, y que década tras década transmitieron a sus descendientes, de los cuales lamentablemente quedan ya muy pocos o tal vez ya ninguno. El territorio de Naucalpan y por ende la zona de San Juan Totoltepec y los Remedios pertenecían en aquel entonces al señorío de Tlacopan, o sea Tacuba, motivo por el cual no es imposible que alguien, considerando correctamente a Naucalpan en Tacuba, confundiera, sin embargo, a Totoltepec con Popotla, que hallándose en la misma jurisdicción, por añadidura están cercanos uno del otro, y en ambos Hernán Cortés y los suyos estuvieron a la vista de los mexicas. Solo que detenerse ahí en Popotla hubiera sido una locura suicida. Situación y circunstancias totalmente distintas a casi 9 kilómetros de ahí, o sea, precisamente en la circunscripción de los Remedios y San Juan Totoltepec, lugar en que sí se detuvieron y reposaron. Juntar sus míseras tropas, meditar lo acontecido y ponerse a llorar por ello, si acaso es que lloró, como he dicho, no pudo ser concedido por los mexicas a sus odiados enemigos, en un punto tan próximo al escenario de la gran batalla como lo es la zona de Popotla y el sitio del supuesto árbol de la noche triste. Acosado tan tenazmente como en ese lugar lo eran Cortés y el resto de sus tropas, era imposible detener el proceso de la fuga en ningún lugar del actual territorio de Tacuba. Esto es lógica y logísticamente irrebatible. Totoltepec comprendía una zona de otomíes resentidos contra los mexicas. Por eso es que les dieron ese día alojamiento y ayudaron a que se curaran sus heridas. Hay casi 12 kilómetros de distancia desde donde se inició la fuga. Pedro, mártir de Anglería, nos dice que el alto hecho por Cortés y sus tropas fue en un elevado cerro. Ahí con esto se confirma que no fue en Popotla. Y añade que ahí pasó la noche la intemperie, pues también no se atrevió a confiarse de los otomíes. Ya estaba muy
espantado. Pues bien, todos sabemos que en Popotla no hay ni hubo jamás ningún cerro. Ese día de la noche triste para los españoles y la noche de la victoria para los mexicanos. Muchas gracias. Hasta la próxima.